Hola, buenas tardes. Bueno, comienzo con el encuentro que había propuesto Letra Viva entre ustedes y yo para intercambiar en función de, o al menos en torno a el origen del sujeto. Hay una serie de preguntas que ya recibió la editorial y me hicieron llegar, con lo cual vamos a aprovechar este tiempo para responderlas. Leo las preguntas y voy intentando dar una respuesta satisfactoria. La primera es de Julián Steinbaum, que me pregunta ¿cómo se puede pensar la teoría del derecho o cualquier proceso judicial desde tu crítica a la responsabilidad subjetiva? Bueno, contextuemos para quienes no conocen mi crítica a la responsabilidad subjetiva. La sociedad moderna occidental se funda en la concepción de cada uno de nosotros como individuo y en ciertas coordenadas de edad, salud mental, etcétera, como ciudadano responsable. Y la legislación, los códigos, se ordenan en función de ello. En otras sociedades, en otras épocas, no era así. En algunas sociedades, si un miembro de una tribu asesinaba a alguien de otra tribu, era toda la tribu, toda la familia la que era responsable y no quien fue el asesino. Con lo cual, responsabilidad subjetiva es un criterio fundamental de nuestro funcionamiento legal, judicial, político. Como ciudadanos somos electores y entonces cuando adviene un gobierno que fracasa en su gestión, entonces empieza a surgir yo no lo voté, yo no me hago responsable, ¿quién lo votó? Había un chiste con Menem cuando salió segunda vez presidente que era yo no lo voté. Y el chiste era que nadie lo había votado porque todo el mundo consultaba, no, yo no lo voté, pero había ganado. Y el yo no lo voté se utilizaba para decir yo no soy responsable de la gestión de este gobierno. Con lo cual, la vida ciudadana moderna en Occidente democrático está fundamentalmente sostenida en la responsabilidad subjetiva. Incluso hay un criterio legal más específico sobre responsabilidad subjetiva, que es la diferencia entre responsabilidad objetiva y subjetiva. Si yo conduciendo mi coche, mi automóvil, mi carro, atropello a alguien cruzando un semáforo en rojo, ahí tengo responsabilidad objetiva sobre los daños que causé. Si dejo mi carro, mi automóvil estacionado sin ponerle el freno y se desplaza y produce un accidente, a eso se llama responsabilidad subjetiva en nuestro código penal legal y también soy responsable de los daños que cause. Bien, eso en la pregunta que hace a un proceso judicial, un funcionario corrupto del gobierno, un pedófilo, un feminicida. Obviamente se aplica la responsabilidad individual
y todo bien con ello. El psicoanálisis nació ya en sociedades donde esto estaba así constituido y en general se desempeña bien en sociedades con este criterio. Ahora, como psicoanalistas, incluso si trabajásemos en una cárcel, en un penal, podría suceder que un criminal confeso, que está cumpliendo su pena de 20 años de prisión, de cadena perpetua, esperando la pena de muerte. Acá en Argentina afortunadamente no tenemos eso, pero en otros países sí. Y nosotros trabajásemos en esas cárceles como psicoterapeutas, un criminal confeso y castigado podría demandarnos un análisis donde esa persona se preguntase por qué hizo, por qué realizó, por qué cometió ese crimen. Cuando verifica, se da cuenta que no lo quería hacer, toda su vida intentó evitarlo y sería una demanda atendible y podríamos atenderlo en prisión en todo aquello que escaparía a lo que sería la responsabilidad individual. E incluso esa persona correctamente castigada, penada, según los códigos, podría descubrir que no lo hizo en función de sus criterios particulares, sino que cometió ese crimen por lo cual está justamente castigado en función de una demanda de un otro, de la familia, de la madre, del padre, del hermano, y que le resulta interesantísimo y subversivo enterarse que a pesar de que creyó que lo hizo porque ella creía que era correcto, advertir que no es lo que piensa, cree, quiere, y es ahí donde entraría el psicoanálisis, en todo aquello que escapa a lo que se llama en psicoanálisis freudio-lacaniano responsabilidad subjetiva. Justamente el psicoanálisis, con su clínica, en este sentido, estaría, podríamos decir, en paralelo al trabajo que harían los abogados, los fiscales y los jueces en un proceso judicial. Freud fundó al psicoanálisis plenamente sostenido en la responsabilidad individual y a pesar de los discípulos de Lacan, Lacan estuvo siempre en contra. Si se admite la teoría del inconsciente como discurso del otro, si se admite la teoría del inconsciente como uno recibe su propio mensaje en forma invertida desde el otro, el trabajo del psicoanalista, el campo del psicoanálisis, debe rechazar la responsabilidad subjetiva. Y el famoso párrafo que fue difundido como los psicoanalistas somos responsables de nuestra condición, de nuestro planteo de sujetos, que están 1000 veces en internet citada así, no es lo que Lacan dijo. Lacan dijo que el psicoanalista es responsable de su planteo, de su concepción, en francés posición con T, de sujeto, cómo plantea el sujeto. Y el sujeto dividido entre un significante y otro no puede ser responsable. Son posiciones que conviene llamar éticas para darse cuenta de la diferencia del campo. Las preguntas que me están planteando todos los que están conectados, yo no las leo, no las tomo en cuenta porque son muchísimas. Voy a trabajar solamente en las preguntas que me enviaron desde la editorial Letra Viva. La segunda que me envían, que la planteó Mariano, no hay más datos, dice: es posible que se modifiquen en un análisis las condiciones de goce de un sujeto. Ejemplo de un pedófilo. Bueno,
Aquí hay que aclarar el concepto de goce. Si trabajamos desde la perspectiva del autor que introdujo jouissance como concepto, que es Lacan, incluso no conviene llamarlo goce, conviene llamarlo gozo, conviene traducirlo jouissance por gozo, tal como proponen Gárate y Marinas en su libro sobre cómo traducir a Lacan al español. Desde la teoría del gozo de Lacan, que establece dos modos que son el gozo del otro y del gozo fálico fuera del cuerpo, evidentemente sí, porque justamente en psicoanálisis el caso es planteado desde la perspectiva de la incorporación de la categoría del otro. En la teoría de Jacques-Alain Miller, que es el autor del goce, no del gozo, donde se trabaja, por ejemplo, un concepto que es goce otro, inexistente en la enseñanza de Lacan y específico de la enseñanza de Miller, que incluso utilizan psicoanalistas que no son de la escuela de Miller, e incluso adversarios políticos. Ahí no habría posibilidades de cambio, porque para Miller el goce es un modo del ser. Y la dirección de la cura admisible en la teoría del Jacques-Alain Miller, que es para mí la del freudio-lacanismo moderno, aún de los psicoanalistas enemigos política e institucionalmente de Miller, el goce es un modo del ser. Y lo único que queda es amigarse con el goce. O sea, sos lo que sos, obeso, alcohólico o pedófilo, y para Jacques-Alain Miller y todos sus seguidores, lo único que te queda es amigarte con eso. Como proponen, si conocen, Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, mucho antes de Jacques-Alain Miller, ya proponía: eres alcohólico, serás alcohólico toda tu vida, porque eso es lo que tú eres, y lo único que puedes es cada día evitarlo. Lo mismo propone Jacques-Alain Miller y el freudio-lacanismo moderno, a mi entender, que lo consideran, Colette Soler, lo mismo, amar el síntoma, que lo único que queda es conformarse como sos, es como conformarse con ser petizo, o ser alto, o tener como yo la nariz. Te la podés operar, pero si no te conformás con la nariz que tenés o que sos pelado. Se considera el goce como un modo del ser. En filosofía se lo llamaría ontológicamente. En Lacan es justo todo lo contrario. Y es aquella dimensión que en mi caso me puede hacer padecer, sentir, sufrir y disfrutar, siendo que implica necesariamente la inmixción de otredad. Con lo cual sí, plenamente, es posible que se modifiquen en un análisis las condiciones de gozo. Y de hecho me parece que para eso está concebido el análisis, incluso para no seguir gozando en el modo del síntoma. Pero eso depende mucho de la teoría que se maneje. Desde la perspectiva de Freud, hay siempre una pelea entre las pulsiones y hay que ver en el balance de pulsión de vida y pulsión de muerte cuál gana. En la teoría de Jacques-Alain Miller implica justamente el tercer tipo de sustancia respecto a René Descartes y totalmente es modificable porque es en el campo de la inmixción de otredad. En el psicoanálisis más moderno, que es el de los freudio-lacanianos, no. Con lo cual la respuesta no corresponde a cómo es el goce, como si fuese piedra o hueso, que son las metáforas modernas, sino a qué concepto de jouissance, de gozo o de goce cada uno maneja.
La tercera es muy moderna, es muy buena, creo que también es de Mariano. Dice, ¿qué diferencias? Entran preguntas de asientos todo el tiempo que yo no tengo oportunidad, obviamente, ni de leer ni de considerar. Incluso los invitaría a todos a dejen de escribir porque no, yo no voy a considerar ninguna. Es seguramente su intención vuestra intención de opinar. La otra pregunta ¿es posible que se... Ah, no, perdón. ¿Qué diferencias considera existen entre la atención clásica y la videollamada? Bueno, la pregunta es magnífica, porque ya la definición es la atención clásica. Y bueno, ahí depende qué valor se intente dar a psicoanálisis clásico. Bueno, sobre ello varias consideraciones rápidas. La primera, el psicoanálisis es una disciplina muy especial, una práctica muy especial, porque si bien en prácticamente todos los países occidentales democráticos se tiende a enseñar en las universidades y se requiere en la legalidad de los países título universitario para el ejercicio del psicoanálisis o de las psicoterapias dentro de las cuales está incluido el psicoanálisis. El psicoanálisis es una práctica que pretende ser antigua, quiere ser antigua, pretende regresar a Freud, el retorno a Freud, el retorno a Lacan, el retorno al padre, el retorno a la familia, con lo cual es clasicista, no clasista, de clases del capitalismo, burgués, proletario, sino es clasicista. El psicoanálisis es antiguo, el psicoanalista es un personaje antiguo y la teoría con la que se piensa generalmente tiende a ser antigua por una vocación. La vocación del psicoanálisis es el retorno. Cuando todas las otras disciplinas, en general de corte científico o de ambición científica, que se enseñan en las universidades, tiende a ser moderno, tiende a ser creativo, tiende al cambio, tiende al futuro. El psicoanálisis, yo estoy en contra absolutamente de ello, tiende al pasado, a cómo eran las mujeres antes, a cómo era el nombre del padre, la legalidad. Con lo cual, para mí, la atención clásica no tiene ningún valor. Lo clásico no tiene ningún valor en sí mismo. O sea, no es mejor la música clásica que el rock o el rap. En sí misma la música... A vos te puede gustar la música clásica. A mí me gusta más el tango. Pero no, la música clásica, por ser clásica, es superior. De hecho, hay música clásica que no es clásica. Hay música clásica moderna, hay música clásica o de estilo, de la utilización de las grandes orquestas con instrumentos, etcétera, etcétera, muy moderno. Con lo cual, hay una diferencia que no sería entre la atención clásica y la videollamada, porque para mí la atención clásica no es ni más ni menos que las formas que le dio Freud, pero no están garantizadas teóricamente. Y para mí no, las diferencias son interesantes. Me da la impresión que depende muchísimo con qué noción de sujeto se trabaja. Si se trabaja con la noción de sujeto como individuo persona, niño, hombre, mujer, adulto, viejo, rico, pobre, homosexual, heterosexual, si trabaja con esas categorías, las diferencias son muchas. No me interesa analizarlas. No hay tiempo. Si se trabaja con la noción sujeto como lo que representa a un significante frente a otro, aquello que cae entre S1 y S2 en el bucle S1, S2. Si sujeto no es ni analista ni analizante, sino lo que adviene entre analista y analizante, bueno, la atención por videollamada
no es nada más que una modalidad posible, fallida en muchos casos, como la presencial, próspera en muchos casos, como la presencial, o más, imperiosa de ser practicada, como en estas semanas de pandemia por coronavirus COVID-19, y es tan aplicable como el consultorio a la práctica del psicoanálisis. Incluso hay que decidir si es con pantalla o sin pantalla, si es solo voz o voz y mirada, si es voz y mirada, porque que el psicoanálisis tenga que ser presencial no es nada más que, como estaba muy bien formulada la pregunta, un clasicismo. Bueno, paso a otra. Bueno, la otra de Ana Nicoletti se responde de la misma manera y es cómo atender niños desde la perspectiva de sujeto del inconsciente igual, estando advertidos que el cuerpo del niño no lleva incorporado adentro al sujeto que haya que analizar en el análisis de ese niño. En el análisis de ese niño, como en el de un adulto, se trata de establecer cuál es el sujeto. En francés y en inglés, sujet y subject dicen con más claridad que en español, aunque en español también lo dice, que se trata de tema, asunto, materia. Con lo cual, en el análisis de un niño, también se trata de diagnosticar cuál es el asunto, la materia, el tema, el sujet, el subject, y hay que diagnosticar cuál es la falla en ese caso y ver cómo se calcula la forma de resolverla y cuáles serán las personas que tendrán que ser invocadas en ese análisis para poder operar correctamente con la estructura. Muy bien. Otra, estamos bien de tiempo, otra de Ezequiel. Dice, ya que en la clínica psicoanalítica no se puede distinguir qué es del sujeto y qué es del otro, o sea, trabaja en la perspectiva de lo que yo propongo en el sentido de inmixción de otredad, como si el sujeto fuese planteado como un toro, el otro fuese planteado como otro toro y la inmixción de otredad como la interpenetración de dos toros. La cadena Borromea es exactamente esta lógica, pero con un mínimo de 3 o de 4, pero por el corazón de cada uno de los toros pasan 2 o 3 otros toros, a diferencia del huevo del individuo psíquico con el que trabaja Freud y con el que se trabaja en la modernidad para pensar al sujeto como si fuésemos esferas. Entonces la pregunta de Ezequiel es, ya que no se puede distinguir correctamente entre qué es del sujeto y qué es del otro, ¿de quién sería el síntoma entonces? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Es un derivado lógico perfecto. Para los freudio-lacanianos y los freudianos, el síntoma es de la persona que consulta. Y para los freudianos y los freudio-lacanianos, o sea, el 99% de los psicoanalistas practicantes del siglo XXI, el síntoma es de la persona que consulta, de quién va a ser. Para Lacan, incluso es clarísimo en su álgebra, síntoma se escribe S minúscula y entre paréntesis A mayúscula. Lo pueden ver escrito así en toda la lógica del grafo del deseo de Lacan. Incluso, si les interesa, pueden saber que yo escribí un libro completo sobre el grafo del deseo, que afortunadamente está hoy traducido al inglés, al portugués, al italiano, agotado en español, pero que
Me informaron de Letra Viva antes de la pandemia, pero bueno, que había proyecto de reeditarlo. Fue reeditado ya 3, 4 veces. Y entonces, síntoma. Desde casi que Lacan logra estabilizar la teoría del significante, síntoma se escribe significado del otro. Y es muy interesante para pensar. Por ejemplo, en situaciones de guerra, de catástrofe, como podría ser esta situación que se está viviendo por primera vez a nivel planetario de una pandemia tan impactante para nosotros, podría haber mucha gente que considere que lo que era síntoma hasta hace 2 meses ya no es, porque dadas las circunstancias y condiciones, no creo que sea síntoma mi angustia, no creo que sea síntoma mi preocupación, incluso no creo que sea síntoma este dolor de cabeza. Más aún, en realidad desde que está la pandemia se me fueron los dolores de cabeza, o me olvidé del dolor crónico de cintura. Inclusive hay sociedades como la occidental en el sentido clásico eurocéntrico del siglo XIX, caracterizadas por la circunstancia de sufrir dolor crónico. Pueden leer el libro de David Morris, La cultura del dolor, Occidente. Mientras que sociedades orientales se caracterizan por no sufrir tanto o en una dimensión tan generalizada de dolor crónico. Tanto es así que a muchos occidentales que padecemos o que podemos padecer de dolor crónico se nos recomienda consultar con un oriental. ¿Por qué no ves a un médico chino? ¿Por qué no consultas con un chino? Porque efectivamente el dolor es absolutamente el dolor del sufrimiento al cual le corresponde al psicoanálisis intervenir en su práctica, es totalmente un dolor del otro, de vuelta. Eso en el modelo teórico de Lacan, donde el síntoma se escribe S minúscula entre paréntesis A mayúscula y se lee significado del otro. Entonces es síntoma lo que yo sufro si en el otro se inscribe como síntoma. Si en el otro se inscribe como normal, será normal que yo esté así de preocupado por la pandemia y ya no consultaré con ningún psicólogo o psicoanalista. En el modelo teórico de la modernidad del psicoanálisis, el psicoanálisis freudio-lacaniano, y para Freud el síntoma es un producto absolutamente individual que acontece en el interior de mi cuerpo y que tendré que hacerme cargo yo responsablemente de ver cómo tratarlo. Con lo cual, ¿de quién sería el síntoma? Para el freudio-lacanismo y para el freudismo, de alguien. Para el modelo teórico de Lacan, y casi exclusivamente que yo conozca, de Jacques Lacan, de Apolla, o sea, los psicoanalistas que sostenemos este modelo teórico, el síntoma se inscribe como un toro dentro de una cadena donde es imposible distinguir netamente lo que es de uno y lo que es del otro. Para quienes no lo admitan porque les resulta imposible esta concepción, les advierto que ya desde 1940, 1930, 1940, casi un siglo, la física moderna, la cuántica, en el modelo de Schrödinger, sostiene que
toda materia, toda sustancia se caracteriza por ser una onda y en ese sentido las ondas se interpenetran, se suman o se anulan en función de sus valles y de sus crestas. Quiere decir que tampoco hay que suponer que para la física somos bolas de billar, bolas de pool, pelotitas chocando, como el huevo del individuo psíquico, como lo suponía Freud. Quizás para la física moderna, que Lacan conocía muy bien, estaba muy actualizado, cita a Richard Feynman antes que Richard Feynman reciba el premio Nobel como físico teórico por sus soluciones aportadas a la electrodinámica cuántica. Les advierto entonces que para Lacan y para la física moderna tampoco es cierto que se distinga entre individuos concebidos como esferas que chocan. Esa es una concepción antigua de la física, es la que trabajaba Freud, la que trabajaba Le Bon en su análisis de la masa psicológica, el líder y su masa, psicología de masas y análisis del yo, pero entonces en otra forma de concebir ya no solo al sujeto, sino a los entes, que podría ser concebido anti-ontológicamente, la respuesta es de quién es el síntoma, ni de uno ni de otro. Y si lo quieren pensar de la manera más categórica, pueden pensarlo que el inconsciente es lo mismo. ¿De quién es el inconsciente? ¿Del analizante o del analista? ¿Cómo puede el analista saber lo que sucede adentro de la cabeza del analizante? Es que quizás el inconsciente no está en la cabeza de nadie. Quizá el inconsciente no está adentro de nadie. Y obviamente, piénsenlo, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, los lenguajes, en sus modos de existir como lenguas, el francés, el italiano, el inglés, el español, tampoco está adentro de nadie, como tampoco está afuera de nadie. El español ni es del otro, ni es de mi profesor de español, ni es mío. ¿Dónde está el español? ¿Dónde está el portugués? ¿Dónde habita? Entre todos los hablantes. Es por eso que los diccionarios requieren ser actualizados periódicamente, como el diccionario de la Real Academia Española, tiene que ser modificado periódicamente, porque los términos se van modificando en sus acepciones y nadie es dueño de imponer una forma de hablar, ni nadie es dueño de impedir una forma de hablar. Esto es muy interesante para las discusiones sobre el lenguaje inclusivo. ¿Se puede imponer la forma en que ciertos movimientos feministas, por ejemplo, nos proponen de cómo hay que hablar? Es interesante que nos propongan cómo hay que hablar. Lo que yo estoy diciendo es, se puede imponer, se puede prohibir una forma de hablar. Me da la impresión de que no. Juntando varias preguntas, les recomiendo un libro magnífico de Yvonne de Bourdelois, Etimología de las pasiones, que articula ambos problemas. Las pasiones, amor, odio, excitación sexual, envidia, gratitud, no tienen un origen ni en el cerebro, ni en las hormonas, ni en la sustancia de mi cuerpo, como creen la gran mayoría de los psicoanalistas, sino que tienen una etimología.
Y si las pasiones tienen una etimología, quiere decir que las pasiones se originan en el lenguaje. ¿Y dónde se origina el lenguaje? Aquí contradigo la teoría de Steven Pinker, que dice que el lenguaje se origina en el cerebro por una mutación genética, sino les propongo pensar que el lenguaje se origina entre el conjunto de los hablantes y que ninguno tiene el poder de crearlo, el poder de matarlo. Piensen en el que nadie tiene el poder de crear un lenguaje y el caso del Esperanto. Se creó un lenguaje artificial para que no hubiese, fue antes del nazismo y antes de los peores genocidios que conocimos en la modernidad occidental, y sin embargo no se pudo imponer el Esperanto. Buena idea, pero nadie es dueño de imponerla, así como nadie es dueño de impedir la homofobia y sus expresiones, el racismo y sus expresiones. Solamente se puede censurar. Y ustedes saben, si les interesa el psicoanálisis, cuál es el destino de lo censurado. Quizás cobra más potencia. Si no les parece mal, encaro con la última. La hizo Imanol Rodríguez Maclean. Aquí me preguntan sobre la diferencia entre psicoanálisis en extensión y psicoanálisis en extensión. No hace falta que yo diga nada al respecto porque Lacan publicó expresamente sobre ello, con lo cual no tengo nada para agregar, pero hace una segunda pregunta donde dice: ¿cómo piensan desde Apola la relación del psicoanálisis con otros campos, además del científico, por ejemplo, el campo educativo? Bueno, allí hay que establecer la estructura de campo, o sea, si nosotros utilizamos campo, tal como Lacan utiliza en función y campo, está mal traducido por la palabra y el lenguaje. La correcta traducción es, a mi entender, del habla y del lenguaje en psicoanálisis. Si tomamos esa noción de campo, que es la noción de campo de la física, como campo electromagnético, por ejemplo, o campo gravitatorio, por ejemplo, ahí hay que tener en cuenta entonces cuál es el concepto de campo con el que uno va a trabajar, el concepto teórico. ¿Qué concepto de campo teórico uno va a trabajar? Se interrumpió. ¿Cuáles serán los elementos que nuestra noción de campo, nuestra estructura de campo admite? Ahí hay que tener cuidado porque uno puede decir campo educativo, campo científico, campo filosófico, campo musical, campo estético, campo deportivo. Interrumpió de vuelta, disculpen. No tendría límite. Con lo cual yo creo que lo primero que hay que hacer es establecer la estructura de campo que uno admite, cuáles son sus elementos, y entonces debo admitir que yo no trabajé nunca con campo educativo, con la educación. No sé qué relación tendría el campo científico con el campo educativo. Tendrían que estar a la par. El campo educativo sería subsidiario del campo científico. El campo científico debería tomar ciertas coordenadas del campo educativo
Bueno, yo no lo sé, no lo he estudiado, no puedo responder a esta pregunta, pero sí les advierto que tienen que ser un poco más estrictos en la utilización de los términos si es que le van a dar el estatuto de conceptos científicos, o sea, elementos que participan de un paradigma, de un modelo, de una teoría científica, porque se puede empezar a conjugar un montón de acepciones, pero no serían más que acepciones lingüísticas del término. Lacan utiliza campo como se utiliza en física, como el campo electromagnético de Maxwell, de Faraday, y la importancia de trabajar esa dimensión de campo educativo, no sé, me parece que se quiere decir en el ámbito educativo, campo educativo, no sé qué podría querer decir, yo no lo estudié, pero campo en el sentido en que se utiliza campo electromagnético, el campo en física moderna, fin del XIX, siglo XX, Maxwell, Faraday, significa que los elementos incorporados en ese campo se comportan de esa manera por la legalidad del campo, no por las propiedades de los entes. Campo se utiliza para pensar que las propiedades de los entes quedan disueltas y los elementos se comportan por las propiedades que el campo le establece a los elementos. Es exactamente como Lacan propone significante. Un significante no significa nada. Un significante no remite a ninguna cosa, a ningún objeto, sino que es la diferencia respecto de todos los otros. Quiere decir que todos los otros constituyen un campo y que cada elemento dentro de ese campo solamente es la diferencia de los otros. En ese sentido, cada lengua, así lo propone Lacan. En Freud no tiene nada que ver, porque la representación de Freud es la huella anémica que queda adentro mío por cada vivencia de satisfacción e insatisfacción, primero como representación cosa, luego como representación palabra, son huellas de memoria, son marcas indelebles de los sucesos de mi vida. Eso no tiene nada que ver, eso no es un campo. Eso es una tabla, como la pizarra mágica, donde quedan marcadas las experiencias. Eso no tiene nada que ver. Pero los significantes de Lacan, como cada uno de ellos no significa nada y solamente es la diferencia de todos los otros, hay que establecer entonces el campo de todos los otros, al menos en el contexto enunciativo restringido de la temática de un caso, habrá que establecer el campo. Por ejemplo, un caso donde un analizante diga, él no fue mi padre. Padre, ¿qué quiere decir? En sí mismo nada. Habrá que establecer las diferencias con madre, habrá que establecer las diferencias con hijo, con hija, con familia. A su vez habrá que establecer el padre del padre, la madre del padre, y entonces se puede pensar que él no fue mi padre porque mi abuela funcionó como padre para mí. Entonces, ahí, en ese campo, hay que admitir que una mujer y de otra generación, que incluso el analizante no conoció en vida porque falleció antes que él nazca, operó como padre para ese caso. Y estaría perfectamente escrito, con lo cual ahí tienen un campo. El campo de las instituciones, en ese caso la institución familiar,
y padre sería algo que se establece en función del campo. Así sería como un campo en el sentido científico, como en el sentido de la física, y la física estrictamente hablando superadora de la lógica aristotélico medieval, que era la física de Freud, más algún agregado de Newton, para pasar a la física teórica, tal como se concibió en el siglo XX y más aún en el siglo XXI, que es la física con la que trabaja Lacan. Y entonces lo importante es que yo no puedo decir nada de campo educativo, pero sí les planteo que es un concepto científico que Lacan toma de la física teórica. Ahora me olvidé del autor, que es un psicólogo de la teoría de grupos, judío que tuvo que escapar de Alemania, quien planteó topología, seguramente alguien lo va a escribir ahora, que escribió la topología de los grupos y a los grupos como en la teoría de campo, que Lacan lo toma de él, no lo toma ni de Freud, ni de la clínica psicoanalítica, ni de Kurt Lewin, muchas gracias a Jorge Núñez que ya contestó. O sea, Lacan lo propone función y campo del habla y del lenguaje en psicoanálisis, no de su clínica psicoanalítica, no de su atención de psicóticos y neuróticos, no de su análisis, ni de Freud, sino que lo toma de Kurt Lewin. Él dice, lo tomo de Kurt Lewin, y se incorpora en el modelo teórico de Lacan, imposible en el de Freud, como concepto teórico. Y el concepto teórico es que disuelve las personas. Con lo cual, y para terminar, en la clínica psicoanalítica, tal como la planteamos en Apola, tal como la concibo yo, tal como la tomo de Lacan, no así de Freud, ni de Miller, ni de Colette Soler, ni del freudo-lacanismo moderno, plantear la experiencia analítica como campo significa establecer para cada caso cómo y quién cumplió la función de analista, quién, cuándo y cómo y dónde cumplió la función del analizante, y eso no tiene nada que ver con la persona que consulta, con el psicoanalista que está ahí cobrando honorarios y tiene título de la Facultad de Psicología, por ejemplo, y que es perfectamente admisible con un psicoanálisis por teléfono o de videollamadas. Bueno, ya trabajamos casi 50 minutos. A mí me produce mucha fatiga hablar así en voz alta para este tipo de dispositivos. Le agradezco muchísimo a Letra Viva la idea, a Luciana de Letra Viva, quien organizó toda la actividad, que la promocionó, a Mariana Latorre, que me ayudó también a organizarlo. Y bueno, si les resultó próspero e interesante, quizás podamos repetirlo ahora en época de pandemia por COVID-19. Estamos todos más aptos para aprovechar de estos dispositivos magníficos, fabulosos, incluso gratis. Así que si les parece, yo les dejo planteado a ustedes y a Luciana de Letra Viva, y quizá yo mismo me animo y organizo otra actividad así, de vuelta, como mucha gente opina. En psicoanálisis todo el mundo opina, todo el mundo tiene opinión sobre todo, y es imposible responder a todas las opiniones. Podríamos repetir esta actividad haciendo las preguntas por escrito previamente, que yo podría leerlas, estudiarlas y prepararme para responderlas, no en asociación libre, sino con estudio y seriedad, y repetir esta oportunidad, en otra
oportunidad una experiencia así. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a la distancia a todos. Cuídense porque esto es en serio y viene muy en serio. Un abrazo. Chao.